Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Retruco, el día de hoy transmitido por las pantallas de Pingüino Multimedia. Conversaremos de cultura, de música. A través del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes conocemos los talentos que existen y también durante los años cómo han cultivado este hermoso arte que es la música a través de los diferentes instrumentos. Cómo se gestiona, cómo se une también la música con la comunidad. Queremos preguntarle a él, que hoy es el director del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, Javier Cobas Pérez, un joven estudiante de estudiante del Colegio Alemán, salió en su época del 2007, su generación, alumno incluso de este conservatorio desde el séptimo hasta cuarto medio. Él, pianista. Vamos a preguntarle un poco más de su historia y su trayectoria hoy en día, quien quiere cultivar también no solamente la pasión por la música, sino que cómo unir el conservatorio con la comunidad, para que conozcan más de este tremendo trabajo y talento y perseverancia que tiene el arte de la música. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Javier, eres director del 2022 del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Cómo nace esta? Bueno, te vamos a conocer el trayecto, porque ¿magallánico primero? Sí, ya. Magallanes. Bueno, totalmente conectado con el conservatorio, alumno del conservatorio, hoy director. ¿Pensaste alguna vez ser el director? La verdad, alguna vez se me pasó por la cabeza la idea de que podía llegar a ocurrir. Llegar a estar ahí, que querías estar ahí como sí, director. Sí, bueno, en realidad yo entré al conservatorio cuando iba en séptimo básico, ¿ya? Estuve ahí hasta cuarto medio, estudié piano, también pasé un tiempo por guitarra, pero finalmente decanté por el piano. Y cuando salí del colegio, como muchos, estaba un poco dudoso de lo que iba a hacer, entonces me matriculé primero en ingeniería comercial un año. Wow. Y estuve ahí un semestre y en realidad rápidamente me di cuenta de que no era lo que yo realmente quería, si bien podría haberlo hecho, pero no me apasionaba del todo, entonces me apoyaron mis papás y todo, me pude cambiar a la carrera de interpretación musical. Vamos a hablar de tu carrera, pero antes pues, quiero llegar a la historia de como niño, joven magallánico, de familia magallánica. Mi papá es magallánico y mi mamá vivió aquí con él 30 años, sí. Ya. ¿Es que estudiante del Liceo Alemán? Sí. ¿Toda la enseñanza en el colegio? Sí, de primero básico hasta cuarto medio. ¿Dónde se te cultivó el arte, el amor por la música? ¿Cómo nace esto? ¿A través de un ángel, a través de la familia? En realidad mi familia siempre estuvo muy presente en la música, pero desde la escucha, no tanto desde el hacer. O sea, mi familia tiene otras aficiones, pero en general no tocan instrumentos. Mi hermana tocaba guitarra, sí, pero nadie profesional, ni mucho menos. Tocaba harto guitarra, sí. Mis papás escuchaban mucha música. Y mi abuelita me regaló un teclado cuando yo iba como en segundo básico para una Navidad, un tecladito así chico, y ahí empecé a jugar. Tenía hartas melodías, hartos ritmos, y eso lo empecé a explorar. Y ahí me fui dando cuenta de que me gustaba y lo desarrollé naturalmente, hasta que ya en un momento determinado mis papás decidieron matricularme en el conservatorio. ¿Conocías el conservatorio en séptimo básico? Quiero llevarte a esa línea del tiempo, a aquellos años, transportarte a esa época, donde me imagino un niño en séptimo básico también creando, explorando en diferentes áreas, ya sea la música, deporte, las amistades, séptimo básico. ¿Conocías el conservatorio, el trabajo que hace el conservatorio? ¿Fue algo que los papás te cultivaron y dijeron, bueno, creo que podemos pulir o podemos, más que dedicarse, creo que se da a los papás dar la oportunidad de que los niños puedan creer y crear un arte y a lo mejor sí que les guste, sino ir en diferentes áreas del mundo o actividades que puedan realizar? Sí, bueno, mira, para ser muy honesto, yo entré al conservatorio cuando era más chiquitito, cuando iba en segundo básico, ya, pero era un poco desordenado, parece. Entonces la profesora encontró que todavía no era el momento y eso pasó. Entonces después volví como en séptimo básico y yo quería estudiar piano y en ese momento... ¿En esa época ya sabías que querías piano? Sí, era lo que yo conocía, lo que tenía en la casa y me había acercado más a ese. También me gustaba cantar,
Me gustaban otras cosas, pero yo quería estudiar piano. ¿Y a través del colegio alguna vez se cultivó más esta área? En mi colegio se cultivaba bastante cualquier área, pero la música no particularmente. No tenía, por ejemplo, clases individuales de instrumentos en ese tiempo. Ya, porque hoy en día, hoy el colegio tiene... Probablemente, claro, está mucho más tiene grande. áreas más que cultive coro, música, musicales, entre otras cosas que Exacto. hacen. Igual, cuando yo en primero básico, en mi colegio en la media había 9 alumnos por curso, 8 alumnos por curso. Claro. No era como era después cuando Como yo hoy. salí. Sí. Entonces, bueno, llegas en séptimo básico a una edad de 13 años. Exacto, 12 años. Más o sí. menos 12 años. Por ahí. Ya claro que querías estudiar piano. Por lo menos que quería estudiar, claro, a nivel de hobby en un comienzo sí, quería estudiarlo, me gustaba. ¿Y cómo fue esa primera experiencia de ingresar al conservatorio? ¿Qué es lo que analizabas? ¿Qué pensabas del conservatorio cuando tuviste este niño de 12 años que se enfrenta ya a un programa de estudio bastante, me imagino, continuado y donde ya había una dedicación más que una extra programática también, me imagino que es más riguroso también ingresar y un comprometedor? Sí, bueno, y en realidad una cosa muy linda que tiene el conservatorio, y todavía la mantiene, es que cuando uno entra como estudiante tiene clases grupales. Y en esas clases grupales hay personas de edades muy distintas. Entonces yo en séptimo básico, pero tenía compañeros de curso que iban en tercero medio, por ejemplo. Ya. También gente de todo tipo de colegios, todo tipo de situaciones. Entonces era un lugar muy diverso. Y eso a mí me cautivaba mucho porque veía que había otros compañeros más grandes que estaban haciendo lo mismo, que eran más avanzados. Eso también te va motivando, porque hay todo un ambiente que gira en torno a la música. Para poder ingresar al conservatorio en ese tiempo, ¿tuviste que hacer alguna audición? Sí, hay que hacer una audición. ¿Te preparaste para esa audición? ¿Recuerdas eso? En ¿O solo realidad, el talento estaba? No me preparé específicamente para esa audición, sino que había sacado algunas canciones porque me gustaban y las toqué en la prueba, ¿no? Ya. Era Y lo ahí que quedaste. sabía tocar. Y ahí quedé. Porque en realidad en esa prueba, más que nada lo que se ve es un poco la habilidad, la motivación. Es como una entrevista más que una prueba, Ya. finalmente. ¿Y cómo fue el transcurso desde séptimo hasta cuarto medio? El transcurso fue bastante regular, en el sentido de que siempre me gustó, nunca me dejó de gustar. Me ¿Y mantuve fuiste estudiando. continuamente, nunca abandonaste, siempre continuaste de año a año? Sí, nunca lo abandoné. Bueno, en tercero medio tuve que abandonarlo por un periodo corto para irme de gira de De gira de estudio estudio. y el intercambio y todo eso, pero fue continuo. Javier, cuando todos estos años de música y de conservatorio, ¿qué te dejó el conservatorio? Porque me imagino que debido al séptimo básico después uno va madurando, va aprendiendo, va valorando y se va a dar cuenta que tiene avance y también se genera uno ponerse las autometas. ¿Cómo avanzo? Me imagino que también los profesores que tuviste, que te dictaron clase, algunas oportunidades llegan de otros lugares, hay oportunidades también de poder generar este conocimiento. ¿Cómo fue cuando ya allí estabas más maduro y dijiste, bueno, ya he avanzado un camino, me gusta la música, me gusta el piano? ¿En qué momento hiciste clic y te diste cuenta? Bueno, el momento en el que me di cuenta de que realmente lo quería hacer como algo profesional, ya era más grande. Yo ya tenía 19 años más o menos. Ya había salido de cuarto medio. Claro, ya había pasado un año por ingeniería comercial y todo. Siempre supe que me gustaba, pero a mí me iba bastante bien en el colegio. ¿Niño de qué promedio? Tenía como promedio 6.8, 6.9 Ya, por ahí. bien. Y en la PSU igual me fue bien, tampoco puntaje regional ni nada, pero me fue bien. Entonces dije ya, voy a estudiar una carrera que, no sé, que sea más segura. ¿Pero alguna vez ingeniería comercial lo tenías en la mente siempre? No. ¿Fue algo que te rondaba, que tenías habilidades para...? No, la verdad es que no, fue como, porque yo era humanista en el Por fondo. descarte. Un poco por descarte, sí, para ser bien franco, fue que me dijeron que era como más humanista que otra ingeniería y fue así. Pero en realidad rápidamente empecé a echar de menos las clases de música, porque seguir estudiando música en la universidad y peor en primer año es muy difícil. Claro. Entonces es una decisión complicada porque es todo o nada. Es como estudiar eso o dejarlo muy en segundo plano. ¿Cuántas horas le dedicabas a la música antes de...? Porque, bueno, había un preuniversitario, imagino sociabilizar, a esa edad uno tiene hartas actividades, extraprogramáticas, familia, estudiar, rendir la prueba, decidir qué estudiar, pero ¿cuántas horas estudiabas en el conservatorio, por ejemplo, en la enseñanza media? La verdad es que estudiaba lo justo. Yo diría que estudiaba por lo menos unas 3, 4 veces a la semana, algunas semanas Ya. mucho más. Es que de repente pasa que te dan de tarea una pieza que te gusta mucho y ahí estudias y estudias hasta que la sacas. Claro, Otras veces y algo más. sacarte de esta rutina y nada, y estar cero, ahí generarte un desapego y un Claro. extrañar. Sí, pues y también porque es importante tener un profesor en todo momento, pero el comienzo sobre todo para sentir que uno va avanzando, para que alguien te vaya monitoreando. Se echa de menos esa instancia. Aparte que al tener clases estás obligado a estudiar, pues, y eso te mantiene en forma. ¿Y en qué momento dijiste no me gusta ingeniería comercial?
No me demoré mucho, la verdad. Fue como a los 2 meses. Bueno, ya fue rápido. Sí, es que se juntaron muchas cosas en realidad. ¿Y tuviste que te estudiar afuera? ¿O claro. estudiaste acá en la Universidad de Magallanes? No, me fui a estudiar a Santiago. La universidad la mantuve, sí. Me quedé en la misma universidad que estudié Ingeniería Comercial, pero en realidad sí, es un proceso. Me di cuenta rápido, debo decirlo. Pero... Te lo pregunto igual porque así como tú tienes también alumnos en el conservatorio, hace muy poquito también comenzaron las matrículas y las decisiones de jóvenes que nos pueden estar viendo padres, igual que nos pueden estar viendo o algún familiar. Y a veces pasa esto en los jóvenes, que puede existir un desconocimiento o no saber realmente qué es la carrera o cuál podrían estudiar o cuál es la que más le acomoda. Claro. O sea, también tu experiencia y tu historia puede hacer clic en algún papá, porque me imagino que tu familia también siempre estuvo involucrado contigo con el piano, sí. Pero de alguna forma cuando llegó esta conversación de decir, no quiero estudiar ingeniería comercial, me quiero dedicar a la música. Sí. Me imagino que como joven en ese momento igual fue dudoso, igual fue enfrentar una decisión, si era la correcta o no, y dejaste mejor que la pasión, el corazón y algo que te gustaba fuera el protagonista de esa decisión. Sí, o sea, bueno, yo mirando hacia atrás, era bien chico, tenía 17 años, es difícil saber lo que uno va a hacer en toda su vida en ese momento, pero mis papás siempre me apoyaron un montón en todo caso, a mí nadie me obligó a estudiar ingeniería comercial, ni mucho menos. Solamente que, claro, cuando uno dice que se va a cambiar después de 3, 4 meses, cuando ya te has matriculado y todo eso, tampoco es como, ya, cámbiate nomás. No, claro, fue una conversación, sí, pero un apoyo fue una estuvo conversación, siempre. pero el apoyo estuvo siempre, y menos mal que me fue bien. Además que igual tampoco fue que yo de la nada dijera, hoy voy a estudiar música, sino que ya tenía todo un bagaje. Sí. Y yo creo que lo que me pasó también, mirando hacia atrás, insisto, es que no tenía mucha fe en mi capacidad, porque como venía de Punta Arenas y había entrado más o menos tarde, había entrado a los 12, 13, que para el estereotipo, digamos, es tarde. Uno piensa que... ¿Por qué es tarde? Porque hoy en día me imagino que como director también es una de las líneas que tú quieres trabajar, esta invitación que se hace a la comunidad, a los papás, a la familia, yo creo en particular, en motivar, porque puede haber talentos que hay que pulir, talentos y niños que a lo mejor, hay niños que yo creo que, bueno, ahí te voy a preguntar más, que tienen un talento, otros que se crean. La constancia, la perseverancia, la ejecución, el practicar y el ir, a lo mejor te puede llevar a alguna disciplina que puedes tener el talento. Y tú mencionas, comencé tarde. Sí. Y uno a los 12 años podría pensar que no es tarde, pero para la música es tarde. La verdad es que todo va a depender de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, si tú quieres irte a competir en Europa contra la gente que viene de China o de Corea o de no sé dónde, que tocan a los 12 años, todo, obviamente es tarde. Ya. Pero si tú quieres hacer una carrera en el mundo de la música, quieres tocar acá en Chile, hacer conciertos o en otros lugares, todo depende mucho de lo que uno quiera, solamente que de repente está un poco limitada la imaginación que tiene la gente en torno a las cosas que se pueden hacer. Perfecto. Uno tiene un poco estereotipado, como te decía, que si no es para ser el mejor, no, como si fuera una selección deportiva o una cosa así. Pero finalmente es distinto. Cuando decías estudiar música, ¿en qué universidad? Porque dijiste, me quedo en la misma universidad que me matriculé en Ingeniería Comercial. Sí, en realidad yo estudié en la Católica de Santiago. En la Universidad Católica tienen un campus muy bonito, eso también es interesante, porque la otra opción era la Chile, pero yo ya conocía la Católica y me quedé ahí. ¿Te sentías en casa? Me sentía en casa y el Campus Oriente, que es súper lindo, así que también tuve una buena experiencia ahí. ¿Cómo fue ese primer día de clase después de cambiarse de Ingeniería Comercial a música? ¿Cómo te sentiste? Bien, fue muy bueno. Me encantó ya desde partida cuando llegué. Antes incluso del primer día había una prueba especial que hay que hacer, que es como una prueba de admisión que hacen solo para entrar a música, que se promedia después con la PSU de ese tiempo. Y ahí ese día ya me di cuenta de que ese sí que era mi ambiente, porque la gente que fue a dar la prueba la encontré muy buena onda, tuvimos tema al tiro, me sentí muy bien en realidad. Y bueno, y así es como comienza esta historia después. ¿Cuántos años estudiaste? Hasta salir graduado, licenciado. En resumen, digamos que fueron 9 años, ya. Desde que entré hasta que salí, porque pasé por hartas cosas. Primero saqué la licenciatura en música, hice interpretación en piano, hice otra carrera que se llama licenciatura en estética, que es como teoría del arte, que es el mismo campus, y todo eso me demoré como 9 años en sacarlo. Cuando miras hacia atrás y ves este trayecto, este caminar, ya 2024, ¿qué se siente, Javier, de haber tomado una decisión sumamente correcta? Hoy en día vuelves a tu tierra, vuelves a ser donde un niño que a lo mejor comenzó con esa ilusión, con lo que comenzó como una aventura, terminó siendo hoy en día su pasión y también lo que le entrega a los demás. Sí, eso es una de las cosas que más me gusta al momento de hacer clase, porque es algo muy concreto. Una persona no toca y tú le enseñas y después toca.
Entonces ves un avance muy claro, es como un producto muy evidente de tu trabajo y eso motiva harto, porque además también involucra a otras personas en el proceso. Entonces eso sí me gusta bastante, me retribuye. Ahora que yo te pudiera decir que ya me siento totalmente realizado y eso, yo creo que no, aún me falta más por aprender. 33. 33, joven, todavía falta harto por recorrer. ¿Recuerdas algunos profesores que marcaron la diferencia en tu carrera? Sí, recuerdo bastantes. Bueno, el que tuve aquí en Punta Arenas, que fue Sergio Pérez, fue muy importante para mí y después todos los profesores que tuve en la universidad me aportaron cada uno en su momento algo importante. Después además yo hice un magíster en la misma universidad también y seguí estudiando piano otros 2 años más. Por si hubiera sido poco los 9, estuve 11. Uno siempre sigue estudiando en la música. Bueno, como muchas carreras también, pero en la música, porque uno podría pensar quién es el espectador, el oyente, que disfruta de la música ustedes cuando hacen algún concierto, que es la práctica, que ahí está, y se repite la práctica, pero como uno dice, bueno, ya sabe tocar, ¿qué más tiene que aprender? ¿Siempre se aprende? ¿Siempre van a lo mejor capacitándose o haciendo diferentes tipos de conocimiento, obteniendo conocimiento? Sí, por supuesto, porque por ejemplo, no sé, pues suponte que tú eres historiador y un día te puede tocar hablar de la historia de China o de Rusia y aunque hayas sacado el título, vas a tener que estudiar un montón para poder hacer eso, probablemente no te vas a acordar de todo, vas a necesitar aprender cosas nuevas, actualizar. En música pasa lo mismo, de repente quieres aprenderte una pieza nueva o un compositor que no habías trabajado y siempre es un desafío y es bueno que otra persona te escuche también, que te vayan dando opiniones. Y además que al estudiar, como te decía antes, uno se mantiene más riguroso, porque tienes que ir a tocar con un profesor que se va a sentar solamente a escucharte a ti, una clase individual, entonces si no estudias como que no pasa piola. Me imagino que también conocen los talentos que hay en Magallanes, que hay varios, y varios que seguramente van a salir. Una de ellas es Pilar Delgado. Exactamente. ¿Tienes la oportunidad de conocerla, de haber conversado con ella o de haberla escuchado? Bueno, curiosamente, la verdad es que yo almuerzo en la casa de la mamá de la Pilar casi todos los días, porque ella tiene un hostal y hace almuerzo y sí la conozco muy bien y he tenido la posibilidad de compartir bastante. De hecho, el año pasado ella dio un concierto en el conservatorio, o sea, en el auditorio del Marketon, ahí gestionado por el conservatorio y todo. Lindo. Sí. Tenemos la oportunidad de conocerla, la he podido acompañar en el transcurso del tiempo en sus diferentes presentaciones en el Teatro Municipal, que la conocí de muy pequeña, de los 12 años y hoy en día toda una mujer. Por ejemplo, lo que hizo Pilar, tomar este desafío de irse a Polonia, que es muy difícil. Ella de muy pequeña también tenía ahí un gran trabajo de los padres y de la madre. Le enviamos saludos también a ella. Ella estuvo incluso acá en este retruco, igual sentada con su hija. Estamos hablando de que es un desafío, ¿es una opción para muchos músicos o no todos optan por esto? Por ejemplo, tú hablaste, todos podemos optar por diferentes líneas. Claro. Bueno, en muchas cosas en realidad, en Chile yo creo que pasa casi de todo, pero que de repente los recursos con los que cuenta la familia son muy importantes para poder llevar a cabo este tipo de cosas. A no ser que seas un talento muy excepcional y muy esforzado y te ganes becas, siempre está esa alternativa. Y bueno, también para eso tienes que tener el apoyo de los padres y todo. Lo que hizo Pilar, por ejemplo, es algo muy poco usual porque ella fue a hacer un pregrado a Europa. La mayoría de la gente estudia acá el pregrado y después se va a hacer un máster. Pero ella, sin embargo, optó por hacer el pregrado allá, que es una experiencia también muy bonita. Y son más años, sí, es más largo. Claro. Así que es un caso bien excepcional, pero le ha ido muy bien. Qué bueno. Javier, cuando hablábamos del conservatorio, ¿en qué momento vuelves a retomar conversaciones conservatorio? ¿Te gradúas? ¿Te licencias? ¿Trabajas en qué lugar? ¿En qué lugar entregas clases o te dedicas solamente a poder hacer conciertos y ya algo más personal? En realidad en Chile casi nadie hace eso, todos hacemos clases. Todos tienen que hacer clases. Por lo menos al principio. Pero siempre va a la base de esa es la visión de decir, bueno, hago clases y aparte trabajo de mi forma paralela, la hago personal en música. Sí, o sea, en realidad a mí siempre me gustó hacer clases, yo lo tenía contemplado igual, no lo hago por obligación ni mucho menos, siempre me ha gustado. Además que igual yo soy pianista y en realidad los pianistas no somos parte de las orquestas. Entonces, por ejemplo, muy individual, ¿no es cierto? Claro, o es acompañar a otros, hay pegas de ese tipo, pero en general los violinistas, por ejemplo, pueden tocar en una orquesta y trabajar tocando. Para nosotros es un poco más restringido. Pero por otro lado hay mucha gente que quiere aprender piano y todos necesitan que los acompañe. Entonces ahí también hay todo un campo que se puede desarrollar. ¿Y tu campo laboral al comienzo, dónde comenzaste a hacer clases? Hice clases particulares, sí, pero mi primer trabajo formal fue en un colegio de Santiago, un colegio de educación Waldorf, donde todos los niños tenían clases instrumentales individuales. Y ahí entré a hacer clases de piano, acompañaba el coro y hacía música para obras de teatro, entre otras cosas. ¿Cómo hoy cuál es tu visión de la música en la educación?
En realidad creo que, bueno, sería muy bueno, por ejemplo, como en este colegio, que la música esté incorporada al plan de estudios, porque se desarrollan muchas cosas, se desarrollan varias habilidades en los niños y adolescentes, que es, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la constancia, la capacidad de seguir instrucciones, de escucharse uno mismo, de escuchar a otros, etc. Pero entiendo que también es un poco costoso y es difícil que todos tengan clases individuales de un instrumento. Hay que tener profesores, es bastante complicado. Y creo que hay muchos profesores de educación musical que hacen grandes esfuerzos, que tienen coros súper buenos, y de repente con muy pocos recursos y se logra. Pero falta bastante, sin duda, darle la importancia que se merece en realidad. Porque, por supuesto, que lo que más interesa al final a los papás y a todo el mundo en general es la PSU, la matemática, el castellano, y de repente las artes, y eso se ven como un complemento, como una extensión. Tenemos unas imágenes que nos estaban acompañando, que es de un concierto. ¿Cuántos conciertos realizados? Cuéntanos, tenemos ahí también, yo tuve la oportunidad de ver algunas imágenes que no vamos a ver, pero que si uno busca, te busca en YouTube, hay harto contenido, harta información también, conciertos que se han realizado en el conservatorio y en el auditorio de la UMAC de la Universidad de Magallanes. Sí. Además de ese colegio en el que te conté que había trabajado, estuve varios años trabajando en un lugar que se llama Fundación Pianos para Chile. Y ahí lo que yo hacía fundamentalmente era hacer clases, preparar algunas charlas para colegios sobre música o información como de difusión cultural y grabar conciertos. El que estamos viendo ahora, que nos está acompañando, ¿qué fecha fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas piezas se tocaron? Ese lo grabé en agosto del año pasado, ya. A fines de agosto. ¿Es el último concierto que has realizado? No, después de ese hice uno en vivo. Esa fue la última grabación. Que la grabación fue algo muy bonito que nos entregó la pandemia, un formato que se había explorado poco. Yo tuve mucha suerte ese año porque habíamos preparado todo un fondart antes con la fundación para poder tocar. ¿Y cómo llegas a la fundación, Javier? A la fundación llegué porque la directora, o sea, una de las directoras de la fundación, porque son dos, trabajaba en el colegio conmigo, era mi colega, y ella me conoció y me invitó. ¿A la fecha no estás conectado con la fundación o sigues trabajando? Sí, de hecho con la vinieron hace 2 meses, los invitamos al conservatorio para que vinieran a ayudarnos con los exámenes. En agosto fui a tocar Algarrobo, invitado por ellos. Tenemos una súper buena relación ahí y ellos además, hay que destacar que han donado muchos pianos. El piano que hay en Puerto Williams lo donaron ellos, el piano que hay en Porvenir lo donaron ellos y varios de los pianos del conservatorio también. Vamos a ir a una pausa comercial, quiero que me cuentes y obviamente vamos a agradecer a esta Fundación de Pianos para Chile que han hecho esta donación y creo que así como en la región de Magallanes también a lo largo del país, un lindo trabajo que se ha realizado y donde tú también has sido parte de este trabajo. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos, seguimos conversando con Javier Kovacic Pérez, director del Conservatorio de Música de la UMAC. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Continuamos hablando de música con el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, Javier Kovacic Pérez, el director. Y bueno, te estábamos preguntando, Javier, el amor por la música, pero también qué tan importante era el conservatorio. Y ahora va la pregunta, ¿por qué vuelves a Punta Arenas? ¿Por qué nace volver a tu tierra donde te graduaste, donde estudiaste? Te fuiste a Santiago durante 9 a 10 años, creo 11 años. Sí, un poquito más. Y volviste nuevamente a esta tierra. Sí, la verdad es que todo confluyó. Se fueron dando varios factores que produjeron que yo optara por volver.
En realidad, en pleno 2020, que fue el año como más álgido de la pandemia, ¿Ya? yo estaba trabajando en la fundación, pero era solamente eso. Y clases online, estaba en la Fundación Pianos para Chile. Pianos para Chile, que hablábamos que donó pianos en Porvenir, Puerto William. Sí. ¿Así? Y con los que yo grababa muchos conciertos y todo. Y ese año ocurrieron varias cosas. Cosas en realidad malas que pasaron en el conservatorio en ese momento y se generaron algunas vacantes. Entonces había que cubrir esas clases. Y a mí me llegó la posibilidad de participar en un concurso para hacer esas clases de manera online. Y fue para mí una decisión difícil, pero dije, ya, lo voy a hacer. Voy a apostar por el conservatorio. Y postulé al trabajo y empecé a hacer clases de piano de teoría musical, online, ese tiempo. Esto gracias a la pandemia. La pandemia hace posible hacer estas clases online, donde tengo entendido el conservatorio en pandemia no finalizó sus clases, ¿tuvo una continuidad o tuvo un receso? El conservatorio pasó por una época un poco complicada porque muchos alumnos se retiraron, el formato online no a todos les acomodó porque, por ejemplo, las clases grupales no se concentraban muchos de los chicos, claro. Con las cámaras apagadas ya estaban cansados todo el día en el computador, entonces fue un momento complejo para el conservatorio, también laboralmente como había menos alumnos, los profesores tenían menos horas, se produjeron varios problemas. Y en ese momento yo también estaba un poco así y me llegó esta posibilidad y dije ya, voy a optar por el conservatorio, como te comentaba, y postulé a ese trabajo y quedé para ser profesor de piano y después también de teoría musical. Y así pasó el 2020 y el 2021. Recién a fines de 2021 viajé para participar en los exámenes de los instrumentos y ahí conocí recién a mis alumnos de manera presencial después de un año y medio. ¿Qué se siente, Javier, después de un año y medio tener una conexión con una cámara donde muchos hoy en día tenemos conversaciones con, ya sea en el mundo laboral o incluso amistades que vemos que están más presentes porque la vemos a través de una cámara, pero no es lo mismo, creo que es irreemplazable. Sí, o sea, para hacer clases grupales yo te diría que es irreemplazable. Para una clase individual, y tal me vez imagino no que, tanto. por ejemplo, un niño que está recién empezando el instrumento, hasta incluso lo puede tomar al revés o entender un poquito al revés, como desde frente. Sí. Me imagino que la teoría a la práctica también es muy distinta. Es muy distinta, sí. Bueno, también depende del perfil de cada estudiante, pero la mayoría de las personas se sienten más cómodas en la presencialidad. ¿Y cómo te sentiste después de conocer a tus alumnos un año y medio dando clases de forma virtual y ellos a ti? Me encantó porque fue llegar al conservatorio después de todos esos años y ahora yo era profesor y no sé, fue todo un reencuentro. Fueron emociones encontradas igual, me imagino. Como sí. Que la línea del tiempo, ¿te acordaste de ese joven que estaba sentado de cuarto medio, sentado ahí? Además que estaba muy parecido, estaba la misma auxiliar. Claro, como que la línea del tiempo no pasó por ahí. Como que la línea del tiempo no había pasado. Se detuvo. Sí. Regresas a Punta Arenas de forma presencial, tomaste los exámenes. ¿Y en qué momento tomas la decisión o también se te ofrece o participas en el concurso para ser parte de quién podía quedar a cargo de la dirección? En realidad, el 2022 también se produjo la vacante del cargo por distintas situaciones y en ese momento se generó el concurso y yo estaba también estudiando el magíster, tenía que pagar ese magíster, estaba en un momento complejo económicamente y me gustaba estar acá, entonces se me dio esa posibilidad y dije, ya, a lo mejor me convendría, me la pensé bastante, dije, voy a postular a ver qué pasa. Y postulamos como 8 personas y entre ellos al final me eligieron a mí. Yo creo que también juega a favor el hecho de que yo haya sido de acá, porque contratar gente de otras partes es un poco arriesgado porque muchos no se acostumbran, dura muy poco. Claro, a la región y al conservatorio, porque también es un conservatorio, pero tal vez no es lo que se podría imaginar una persona. Faltan muchos instrumentos, le falta todavía, le falta. Y Estamos eso queremos trabajando, conversar ahora. Quiero que me cuentes qué es el conservatorio. El conservatorio fue pensado como un centro de educación musical de extensión. O sea, era un lugar de la universidad que pertenecía a la parte académica, pero que era para gente que no era estudiante de la universidad. Era para cualquier escolar que quisiera estudiar música, sobre todo para escolares. Y con el tiempo fue evolucionando, fue creciendo, se generaron las orquestas a partir del conservatorio, luego se independizaron del conservatorio, pero han ocurrido muchas cosas. Y hoy en día ha ido derivando no solo en un centro de formación musical, sino también en una forma de centro cultural en torno a la música. Eso es lo que a mí se me ocurrió que podíamos hacer con el conservatorio y hasta ahora me ha funcionado la mayoría de las actividades bastante bien y también tengo un equipo, por suerte, gracias a un proyecto que tenemos y ese equipo es fundamental para poder desarrollar las actividades. Porque ¿hace cuántos años que existe el conservatorio? Existe como desde el 90, 89-90. Cuando hablamos de un conservatorio y uno dice conservatorio, uno se imagina un gran lugar con muchos instrumentos, con un gran espacio, con muchos docentes. ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo se compone el equipo? El conservatorio tiene un equipo docente
que son alrededor de 11 personas. Y también, bueno, tenemos lo que tiene cualquier lugar, una administrativa, auxiliar, y ahora además tenemos un equipo de gestión que ayuda, por ejemplo, con las redes sociales, con la gestión cultural, valga la redundancia, también con colaborar en las actividades. Y tenemos varios profes de instrumento. Tenemos de violín, de violonchelo, tenemos de percusión y distintos perfiles de personas, de guitarra. Hay personas que son de acá, otras que han llegado de afuera. En general hay bastante movimiento entre los profesores, o sea, también hay recambio constante, pero aún así contamos con por lo menos 6 instrumentos en este momento. Asumes el 2022. Sí. Y asumes un conservatorio, como tú mencionas, que todavía le falta. Le falta. A lo mejor instrumentos y otras cosas. ¿Cuál es la línea que le quieres dar? ¿Cuál es el sello que no solamente de tu parte, sino con todo este equipo como líder que hoy en día estás formando? Claro, bueno, lo principal es que lo que tiene está bastante bien, o sea, no les falta en relación con lo que ya tenemos, pero les falta con lo que no tenemos, me explico. Los instrumentos que hay están llevando súper bien, están funcionando, pero nos faltan profesores de otros instrumentos que no tenemos, por ejemplo, de viento, de bronce, eso es una carencia que hay a nivel regional y súper importante. Pero hay interés en los niños a aprender, a los jóvenes, a lo mejor este tipo de instrumentos, para tener esta oferta de instrumentos. Es difícil, hay que fomentar ese interés a partir de las orquestas. También hay que fomentar a los profesores de esos instrumentos para que se vengan. Todo eso es un gran desafío que hay en la región. Tener una orquesta profesional, tener músicos de cada instrumento. Pero con lo que hay, las personas que trabajamos en el conservatorio nos esforzamos bastante. Y hay muchos estudiantes que han estudiado ahí que después han tratado de irse a universidades en Santiago, en Valparaíso o en Argentina o en otros lugares y lo han podido hacer. Entonces está cumpliendo su misión. Javier, ¿cierto que el conservatorio, y hablando de tu trayectoria y también lo que tú mencionas de alumnos que estuvieron ahí, fueron alumnos, hoy en día son profesores o a lo mejor incluso están cursando el mundo universitario para salir licenciados o egresados, que marca una diferencia, que el conservatorio sí marca una diferencia, que sí marca un impacto en un niño que a lo mejor tocó un instrumento, decidió ir por cierto tiempo, cursar, perfeccionarse, sociabilizar, querer la música, vincularse con ella y que marca una diferencia en su vida. Por cierto, y además que ocurre que de la mayoría de los músicos que salen de Punta Arenas han pasado por el conservatorio, los músicos del área docta me refiero, casi todos han pasado por el conservatorio, los que son del 90 para adelante obviamente. Así que sí es un lugar muy importante y yo tuve muchos compañeros que se han dedicado a la música. Sin ir más lejos, ahora mismo trabajo con uno de ellos ahí en el conservatorio, en el equipo de gestión, que es de mi misma edad y estudiamos piano con el mismo profesor. ¿En serio? Sí. Mira, bueno, sí. Y eso se da en Punta Arenas, porque uno se conoce. ¿Qué dan matrículas? ¿Cómo se gestiona una matrícula? ¿Cómo un niño se matricula en un conservatorio? Eso lo tenemos que ir adaptando a cada momento. Por ejemplo, después de la pandemia estábamos con la matrícula muy baja. ¿Por qué? Porque no había un interés, porque no era la prioridad, porque las clases online a lo mejor los instrumentos no funcionaban. Puede haber sido eso, a lo mejor mucha gente estaba con problemas económicos y no lo podía pagar, muchas cosas se juntaron, pero estábamos con pocos alumnos. Y como te contaba también, todo este cambio de profesor, estas cosas que habían pasado en el conservatorio, habían generado un impacto un poco negativo. Entonces tratamos de mejorarlo y al principio toda la gente que postuló, la gran mayoría, les dijimos sí, adelante, y esa es la idea, que todos puedan estudiar. Ahora, claro, si la capacidad se llena, ahí hay que empezar a seleccionar cada vez más. Es lamentable, pero es así. ¿Qué es la selección? ¿Qué significa? Que un alumno que sepa, un joven que ya tenga conocimiento, como la prueba que a ti te tocó hacer. Sí, en realidad ahí va a depender del criterio. Por ejemplo, en algunas partes dicen, vamos a dejar sí o sí 3 cupos para gente adulta que quiera aprender instrumento y el resto para alumnos que en etapa escolar, no sé. ¿Hablaste de los adultos? ¿En el conservatorio Sí. se reciben adultos? Sí, se reciben adultos. Y de hecho ahora tenemos bastantes adultos. Y a lo mejor la comunidad no todos sabe eso. A veces hablamos de conservatorio y creemos que está para crear, vincularse niños con la música, adolescentes con la música, para formar. Claro. Pero también hay adultos que ya tienen un conocimiento o comienzan... O sea, para entrar hay que tener un conocimiento en el instrumento que toque. En general, sí, pero han entrado adultos sin conocimiento. El problema de ser adulto y estudiar música no es tanto la edad o algo físico, sino el tiempo. Porque hay que hacerse el hábito de poder hacer algo regularmente y para los adultos es más difícil lograr eso, sobre todo si tienen hijos o si trabajan. Entonces, por ahí de repente fallan un poco. Y cuando hablamos de adultos, hoy en día tenemos cupos este 2024 para adultos. Sí, hay cupos para adultos. Como te decía, siempre va a depender del instrumento. Por ejemplo, piano y violín están muy solicitados ahora, es lo que más tenemos.
Pero hay otros instrumentos como la guitarra, el canto, el saxofón, la percusión, que son de repente más llamativos para los adultos que para los niños, y ahí siempre va a haber un lugar. Cuando hablamos del conservatorio, ¿dónde se encuentra físicamente? ¿Dónde está? Porque las redes sociales parece que hoy en día se ha actualizado, está más activo, pero físicamente, ¿dónde lo encontramos? Se encuentra en Avenida Bulnes 345, justo ¿Ya? frente a la iglesia de Don Bosco. Es una casona verde bien grande que la mayoría de las personas la tienen que haber visto, yo creo, pasar, porque es un lugar muy céntrico. Uno tiene que llevar su instrumento, tiene que tener el instrumento, por ejemplo, si una persona que está en violín, en piano me imagino que no, en claro. órgano sí, pero cuéntanos un poco cómo funciona la dinámica del conservatorio. En general, cada uno tiene que llevar su instrumento, pero también Ya. se facilitan instrumentos en un comodato. Tú firmas un documento y se te presta, y después si te retiras lo devuelves, y si está intacto, todo bien. ¿Hay proyectos para el conservatorio este 2024? Me imagino que hay un plan de trabajo, se trabaja de la mano con la Universidad de Magallanes, me imagino. Sí. Pero, ¿cuáles son los lineamientos y el trabajo que hay para este 2024? Hay hartos desafíos. Sí, siempre va a haber desafíos. En realidad, el lineamiento principal es seguir trabajando en lo que ya hemos hecho y orientarlo un poco, irlo entendiendo, porque todo esto de ser un centro cultural y también un centro educacional y de extensión, pero Ahora profesional. tenemos que pensar así, que es un centro cultural. En torno a la música, por En supuesto. torno a la música, un centro cultural, ¿es puertas abiertas o también se respeta mucho el horario, el tiempo? ¿Cómo lo acercamos a la comunidad? Diseñando actividades especialmente abiertas a la comunidad en horarios donde no hay clase, es el ideal. Ya, Para que no se produzcan topes, por ejemplo. perfecto. Sí. Bueno, hace un tiempo atrás ustedes hicieron un proyecto que es el conservatorio sale del conservatorio y va a diferentes lugares como Cerro Sombrero y entre otros que anduvieron. Sí, fuimos ¿Eso fue en para allá. hace 2023? poquito. Sí, fue hace poquito, fue en noviembre. Ya, cuéntanos de este proyecto y cómo nace. Siempre ha estado el interés por poder ir a la mayor cantidad de comunas dentro de la región que sea posible. Y nos dimos cuenta de que, bueno, Puerto Williams era un objetivo que teníamos, pero quedó para este año al final, porque era un poquito más difícil llegar hasta allá. Y acá Pero tenemos una imagen, ¿eso es dentro de este tipo de esa es la salidas? iglesia de Cerro Sombrero, sí. Ya. Ahí está tocando el profesor Cristian López de violonchelo con un alumno que se llama Joaquín Pérez. Sí. Perfecto. Y esto es que salieron, fueron a Cerro Sombrero. ¿Dónde más alcanzaron a ir por tiempo? A Porvenir y a Timauquel. Ya. Y estos son tipos de acercamiento hacia la comunidad, que también que conozcan desde los profesores hasta los alumnos que están tocando. Sí. Una de las ideas que tenemos es poder desarrollar, aprovechando la tecnología y la posibilidad de estudiar online, programas que sean híbridos o que sean semipresenciales, Ya. para que los niños de Porvenir, por ejemplo, pudieran estudiar 3 veces a la semana online y viajar una vez a clase. Eso es algo que está en ciernes. Y de hecho, justo ahora hay un par de papás que me han preguntado si eso es posible. Porque en realidad, claro, si ya en Punta Arenas es difícil estudiar un instrumento, aún más en Tierra del Fuego, o en Natales, o en otros lugares. ¿Y cómo fue la experiencia para, me imagino, para los alumnos, los profesores y también para quienes los que asistieron a estos conciertos? En noviembre, ¿me dijiste? Sí, fue en noviembre. Bueno, yo espero que haya sido muy buena, por lo menos Ya. me quedé con esa sensación, de que se quedaron muy contentos. Sí. En Cerro Sombrero, en la iglesia, había mucha gente, en realidad era un domingo en la tarde. En Timauquel también fueron sobre todo niños, pero había un público importante. Y en Porvenir tocamos para colegios. Entonces ahí fue mucha gente. Debe haber habido unas 70 personas por lo menos, porque eran como 3 cursos. ¿Y los jóvenes que fueron, los niños, los profes, habían estado antes en un tipo de conciertos de estas características? Nosotros preguntamos hacia mano alzada y muchos no, muchos nunca habían Porque estado. tocar para un presente o 30, 50, 40, el músico y el artista se prepara de la misma forma. Sí, la idea es que sí. Bueno, en realidad, sean por venir o acá en Santiago, la gente en Chile va poco a conciertos. Ay, Eso sí. es un hecho. Va poco a conciertos y de orquesta y de todo. Incluso teniéndolos la gente no va. Pero con eso en mente y todo, en Porvenir hay menos todavía, obvio. ¿Y cómo cambiamos la mente de eso, Javier? Porque Es a veces pensamos que difícil. cierto tipo de música, por ejemplo, me imagino que también, y hay que decirlo, hay alumnos que les gusta diferente tipo de música, pero también tocan música clásica, tocan instrumentos, música clásica. Yo cito nuevamente Pilar, y yo he hablado con ella, y a ella le gusta música clásica, le gustan las piezas que ella toca, pero también toca, o sea, escucha otro tipo de música. Sí. Entonces, podemos ser personas que a lo mejor nos gusta un tipo de música, pero también podemos escuchar, presenciar e ir a un concierto de música clásica o de piano con diferentes obras
y no ser a lo mejor tan expertos porque a lo mejor consideramos que es más elitista este tipo de música? Eso es ¿La una hemos idea que encasillado? claro, es una idea que está instaurada. También se construyó un poco así socialmente, sobre todo como del siglo XIX para adelante, pero en realidad el hecho de sentarse a escuchar es algo que no nos es muy común. Estamos más acostumbrados a ver algo, a escuchar, pero siempre viendo en el cine, por ejemplo. Pero como no hay mucho contenido, no hay palabras, no hay nada que te vaya guiando, es muy fácil aburrirse. Porque tú tienes que sentarte y puedes ver lo que va sonando, pero no es algo tan fácil, hay que desarrollar esa habilidad. Y por eso existe también la gestión cultural y es un área importante porque es difícil estimar por qué pasan las cosas. Por ejemplo, de repente no llega nadie a un concierto y te dicen, es que le faltó difusión, es que yo nunca supe, pero resulta que tú repartiste entradas, por ejemplo, y se retiraron 300 entradas y te llegaron 10 personas. Entonces, todas esas cosas hay que estudiarlas y hay que ver por qué pasan. Claro. Y eso es un trabajo bien difícil. Y hacer un impacto también a la sociedad, que se vayan acostumbrando. Sí. Este tipo de música es apto para todo tipo de música. Por ejemplo, cuando tú haces un concierto, estás tan concentrado que a lo mejor no ves al público. Pero es un público que ya conoce las piezas que vas a tocar, que tiene conocimiento de piano, o a lo mejor puede ser un oyente que va y se siente a escuchar el instrumento musical o música. Mira, acá en Punta Arenas por lo menos pasa en casi todas las muestras artísticas, pero más en la música que en un concierto, el 50% del público va a ver a la persona, no a la muestra. O sea, son tus papás, tus amigos, tus colegas o ya. Después hay otro grupo de gente que sigue, por ejemplo, la música clásica regularmente, se entera por el diario o por otros lugares y va. Pero es un grupo pequeño y que ha ido creciendo. Hemos visto que hay algunos públicos que han ido manteniéndose. Pero en general, claro, se despierta un interés bastante bajo en la comunidad. Aún así, debo destacar que el año pasado se nos llenaron casi todos los conciertos. Este año también, el año pasado, ¿cuántos conciertos hicieron? Hicimos 16 conciertos organizados por el conservatorio y además estuvieron todos los de la orquesta, que los organizó la universidad. La orquesta, para que nos enseñes, las orquestas es quiénes están en la orquesta y quiénes están en el conservatorio. La orquesta ya son músicos titulados, dígase que están aprendiendo un instrumento, que están practicando un instrumento, pero que ya tienen un conocimiento más amplio. En la orquesta de la Universidad de Magallanes hay todo tipo de personas. Hay gente que ha estudiado música, gente de nivel avanzado, gente de nivel intermedio. ¿Son todos adultos? No, también hay algunos estudiantes del conservatorio, pero hay una mezcla. O sea, los integrantes no tienen un vínculo directo con el conservatorio. Ya. Algunos sí y otros no. Y los estudiantes del conservatorio, por su parte, pueden tocar o no en la orquesta, dependiendo. Pero es como estar ahí, me imagino que es porque ya no es que tengan más o menos talento, me imagino que se eligen a las personas para la orquesta, o uno se puede matricular por la orquesta si, por ejemplo, toco piano y yo digo, yo quiero estar en la orquesta. Es que en realidad hay como, suponte que tengamos 100 estudiantes, hay una tremenda parte de estudiantes que van en primero o segundo año y que si no les resultó rápidamente, se aburren y se retiran. Entonces, cuando alguien ya llega en nivel intermedio o avanzado, es porque en verdad tiene condiciones, le gusta. Entonces, es muy raro que una persona que llegue a ese nivel no le dé para tocar en la orquesta. Perfecto. ¿El músico nace o se hace, profe? Obviamente hay una mezcla de las dos, yo creo. O no sé si pero yo por lo menos me siento mucho más tranquilo y feliz haciendo cosas que me resultan más fáciles. Entonces, obviamente, la gente que le es fácil la música se motiva más y estudia más, eso es natural. Pero se ha dado el caso de gente que le cuesta mucho, pero le gusta y le da hasta que le resulta. Y en algún momento le va a resultar. Pero es una mezcla entre ambas. Obviamente el estudio es un 90% y el talento, digamos, que podríamos decir habilidad mejor en vez de talento, es un 10% yo creo. Porque es complejo llegar a un punto medio entre hacer algo que te guste, porque te gusta y porque quieres hacerlo bien y estudiar. La música está reconocida que también nos lleva a la memoria y al recuerdo. Incluso a través de un estudio de Alzheimer se hizo que la música era capaz de recordar y volver a traer a estas personas que estaban a lo mejor con su diagnóstico ya avanzado, volver a un momento de su vida. Sí. Así de maravillosa puede ser la música que nos acompaña incluso en el trayecto de la vida, ya sea música de cualquier tipo, pero en el fondo es música y a través de los instrumentos o de la vocalización. ¿La música es considerada, cómo la consideras tú la música? Me gustaría destacar que en realidad hay música que es solamente instrumental y esa música, como no tiene letra, no es tan claro para dónde nos conduce. Como que es mucho más abierta en ese sentido y también un poco más difícil de digerir si uno no está acostumbrado. Y esa música es muy abstracta, entonces creo que tiene un gran potencial.
La música con letra, por otra parte, tiene la posibilidad de potenciar mucho lo que diga esa No, letra. te genera esa sensación inmediata. Sí, o sea, de repente uno puede leer un texto que el texto no es muy bueno siquiera, pero con una buena música, claro, puede hacer llorar o como que se va potenciando. Entonces creo que la música, sea con o sin letra, obviamente que nos conecta mucho con nuestras emociones. Bueno, esa es una teoría filosófica que se ha desarrollado mucho, pero que en realidad la música como que nos conecta con cosas que la palabra no puede conectarnos, porque es más sentimental, tiene más que ver con la expresión de cosas abstractas, como te ¿Solo decía. música clásica, profesor? ¿Para mí? Sí. No, por supuesto que no. O Sí, sea, igual- en el piano se puede interpretar a lo mejor algo más moderno, más actualizado, interpretar ciertas piezas de lo actualizado a grandes artistas, a incluso obras, por ejemplo. En el piano se puede interpretar casi de todo, o con los teclados, sintetizadores. Ahora, cuanto más melodía tenga, más fácil. Pues, por ejemplo, tocar hip hop en piano a lo mejor sería muy difícil. No. Pero otras cosas se pueden. Por ejemplo, rock, metal, hasta reggae, lo que sea, se puede tocar en piano, sí. ¿El conservatorio se cancela? ¿Los alumnos que van tienen que cancelar una membresía? Sí, hay que pagar. Tratamos de mantenerla a un nivel que sea como pagable. Y también hay muchas becas. Hay becas que van desde un 20 hasta un 100%, que se otorgan según distintas condiciones. Y durante enero y febrero, o cuando comienzan las clases oficiales, ¿hay talleres de verano o comienzan en marzo? En marzo comienzan las clases, sí. ¿Y en este momento cómo se encuentra el conservatorio en vacaciones? No, lo que pasa es que, mira, nosotros terminamos el año académico muy tarde, terminamos el 20 de diciembre recién. Los alumnos acaban de salir de vacaciones, dar sus exámenes, y la universidad ya se va de receso el 19. Entonces queda un periodo muy corto y estamos haciendo todas las cosas administrativas que quedan pendientes. Mucho trabajo administrativo y algunos que otros conciertos. La otra semana vamos a tener algunos conciertos. ¿Dónde van a tener un concierto o todavía por confirmar? Por confirmar, pero bastante seguro, y lo pueden corroborar en redes sociales, que el viernes va a haber un concierto del profesor de canto, el jueves va a haber un concierto del profesor de canto en la tarde y el viernes un concierto de jazz en el patio del lindo. conservatorio. Sí. En el patio conservatorio, para conocer más información a través de las redes sociales, ¿tienen Facebook e Instagram? Sí, ¿O las página dos. web? Sí, página web está siendo trabajada. Tenemos Instagram y Facebook. Y hay un grupo de jazz en el conservatorio también, a propósito de otros estilos. Eso se generó el año pasado, hicimos un taller en el verano abierto y llegaron muchas personas, como 30, y se generó un ambiente muy bonito y ahí me di cuenta de que no había un taller de jazz en Punta Arenas. Como que no había ningún lugar académico para estudiar jazz a nivel más formal y por eso se abrió ese taller y finalmente derivó como en un ensamble. Y ahora está. Y ahora está. Querido Javier, profe, director, lo invito a que me mantenga informada para poder darlo a conocer a través de estos canales, de esta información de la radio, la 95.3, la 590M, el matinal y los otros programas que vamos a aportar, porque si entregamos un granito y una información de arena, somos parte de esto, también es parte de cómo motivar, incentivar y difundir la cultura. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, me imagino que quiere invitar a la comunidad también que conozca más del conservatorio y si no quiere ser alumno, sea niño, adolescente o adulto, sí puede presenciar y sí puede ir a motivarse con los diferentes conciertos que tengan en el transcurso del 2024. Sí, exactamente. Bueno, dejo invitar a la comunidad también a revisar las redes o cuando hacemos algo muy importante lo promocionamos por el diario, pero que vayan, que se atrevan a ir porque en realidad la mayoría de las personas que han ido nos han comentado que les ha gustado, que ha sido algo innovador, algo distinto, así que prueben, que nos den una oportunidad para los conciertos y si conocen a alguien que tenga ganas de estudiar un instrumento, motívenlo a que vaya porque es un buen lugar en realidad, tiene buen ambiente, está en un lugar céntrico, da hartas posibilidades después de salir, de conocer gente, así que creo que es una buena alternativa para la región de Magallanes que la universidad tenga ese conservatorio. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros el día de hoy, conversando con el director del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, Javier Cobas Pérez. Y ya lo saben, niños, adolescentes y adultos también podrían tener la posibilidad de comenzar en marzo de 2024 con un instrumento musical o conociendo el trabajo del conservatorio. Y lo que nos queda de enero y febrero es disfrutar de los diferentes conciertos y seguir sus páginas sociales y motivar y apoyar a jóvenes y niños y grandes que les gusta la música. Y bueno, si a nosotros nos gusta escucharla, qué mejor que presenciar aquellos conciertos. Nos despedimos, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo martes en su programa Retruco. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad.
Clínica IMED. Nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presentó Retruco.